Hermanas y hermanos, buenas tardes. Eh, Estamos una vez más aquí para compartir el Evangelio, compartir la palabra que nos tiene preparada hoy nuestro papá y recibirla en nuestro corazón y ser edificados, ser también consolados eh, y llenados de una gran esperanza, de un gran ánimo, porque la palabra es verdadero alimento, es verdadero pan del cielo. Así que esta tarde, hermanitas y hermanitos, vamos a agradecerle a nuestro Padre que estamos aquí para compartir esta mesa y comer juntos este pan. Padre, queremos darte gracias esta tarde porque tú siempre estás pendiente de nosotros, siempre estás mirando la necesidad de nuestro corazón. Antes que esté la palabra en nuestros labios, he aquí tú la sabes toda. Tú antes que pidamos, conoces nuestra necesidad. Y en eso confiamos plenamente, Padre. Y te pedimos que tu palabra traiga un gran impulso en el espíritu, una fuerza de tu espíritu para nuestras vidas. Queremos ser llenos de tu amor, llenos de tu espíritu, llenos de tu palabra. Nuestro corazón está abierto para ti, papito amado. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues esta tarde vamos a continuar mirando lo importante que es encontrar nuestra morada donde Dios la ha hecho. La morada de Dios, hemos visto, es el seno del Padre, la Trinidad misma en nuestro hogar. Y el Padre ha hecho su morada en nuestro corazón, dentro de nosotros mismos, lo que también se ha llamado la interioridad. De modo tal que seguimos abordando y profundizando en esta realidad, sobre todo con la intención de que cada uno de nosotros, hermanitos, hermanitas, tengamos la experiencia viva del consuelo de Dios y del encuentro con Dios en el interior, con una cierta profundidad, pero cuando hablo de profundidad, no quiero decir que sea así como muy especial, muy, muy arrebatador, como un acontecimiento que es para algunos muy elegidos, iluminados. Cuando hablamos de profundidad, quiero decir que produzca en nosotros paz y alegría. En otras palabras, entrar a nuestro corazón, tener esta vida interior, encontrar dentro de nosotros el abismo de Dios, el universo de Dios, el rostro del Padre, es encontrar la fuente de la alegría. Hermanos, estamos llamados a tener paz, invitados a tener paz, su paz. Recuerdan que Jesús dice, mi paz les dejo, mi paz les doy. Y estamos llamados, es nuestra vocación verdadera, a tener esta paz, a disfrutarla y tener alegría, la alegría del Espíritu. Encontrarnos con Dios es un encuentro con esta fuente de la alegría. Cuando leemos la parábola del Hijo Pródigo, famosa parábola, recordamos, a tomar en cuenta que todos la tenemos presente, la historia del Hijo Pródigo, cuando el muchacho está ya en una situación muy difícil de hambre, está sintiendo ya el hambre y dice que al estar cuidando a los cerdos, le entra una gran hambre y piensa que a tener deseo hasta de participar de las algarrobas de los cerdos. Y entonces dice ahí Jesús, al estar contando esta parábola, que el muchacho entra dentro de sí mismo, vuelve a su corazón, eh,
Otras traducciones pueden decir recapacita, pero dice, y entrando dentro de sí mismo, dijo, pero si en casa de mi padre hay abundancia de alimento, de pan. Este entrar dentro de sí mismo es otra vez esto que estamos mirando y que el Padre tiene tanto deseo que nosotros caigamos en la cuenta, tengamos conciencia, despertemos a esta realidad para que el Padre se convierta en aquel que nos llena plenamente y nos satisface y encontramos en él nuestra paz y nuestra alegría. Y entrando dentro de sí mismo es volver al corazón, allí donde está el Padre. Y hoy quiero mirarlo desde este punto de vista. Al final del Evangelio de Juan, en el capítulo 21, si no recuerdo mal, lo checamos, sí, es el capítulo 21 de Juan. Cuando ellos ya han tenido este encuentro con Jesús en la resurrección, en esta novedad de vida, en esta nueva manera de existir en el Espíritu, Jesús se acerca a Pedro y le hace una pregunta muy interesante, muy importante y que llama poderosamente nuestra atención. Una pregunta que no es, Pedro, ¿me entiendes? Pedro, ¿me captas? Pedro, ¿entiendes por dónde va la situación? No. La pregunta es, Pedro, ¿me amas? Pedro queda todo movido, queda todo fuertemente sacudido porque la pregunta penetra el corazón no solo de Pedro, sino de cada uno de nosotros. Y le contesta, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le hace la misma pregunta por 3 veces. Esta pregunta es muy, muy interesante y muy espiritual. Recuerden que estamos hablando de espiritualidad y la espiritualidad, a diferencia de una malentendida religiosidad, a veces ocupamos la palabra religiosidad con una connotación negativa por la tradición que tiene, no hablamos de una relación jurídica, legal, una obediencia como de soldado. Jesús está acercándose al corazón y haciendo esta pregunta que tiene que ver con el amor. Y si nosotros juntamos esta pregunta con lo que en otro momento hemos visto, donde dice el mismo Evangelio de Juan en el capítulo 14, verso 23, si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos en él nuestra morada. Si alguno me ama. ¿Por qué Jesús le pregunta a Pedro y nos pregunta, te pregunta a ti, hermana, hermano, ¿me amas? Pon tu nombre y en lugar de Pedro pon tu nombre, ¿me amas? ¿Por qué es tan importante? Es el final del Evangelio de Juan y decir, es el momento culminar donde después de toda la historia, de toda la vida de Jesús, eh, donde se nos narra su ministerio, pasando de manera importante, llegando casi al final, la crucifixión, la pasión, la resurrección, y en esta plenitud de vida que significa la resurrección, porque recordemos, decir resurrección es decir novedad de vida, es una nueva vida en Cristo. El viejo hombre, la antigua manera de vivir, el ego, el viejo yo, ha quedado crucificado en la cruz. Y hablar de la resurrección habla de esta oferta, de esta propuesta, de esta invitación, de esta nuestra vocación, de vivir en Cristo una nueva vida en el Espíritu,
una nueva vida que encuentra su fuente en el amor del Padre, y a partir de ahí somos impulsados a abrazar la vida con confianza y con esperanza y hasta con alegría, porque sabemos que estamos en las manos del Padre. Decir resurrección es decir plenitud, oferta de una nueva vida en la fuerza del Espíritu de Jesús. Y entonces ahí es donde Jesús le pregunta a Pedro, ¿me amas? En el momento culminar, en la plenitud de la entrega de la vida de Jesús, cuando comienza esta nueva creación, cuando tú y yo empezamos esta nueva vida, este reino de Dios en el Espíritu, y el reino de Dios dentro de nosotros está y entre nosotros está, es esta irrupción de la eternidad a nuestra vida. Ha venido el cielo a nosotros, el cielo en la tierra. Decía nuestra hermana Isabel, hemos platicado Isabel de la Trinidad, estoy tan contenta porque he encontrado el cielo en la tierra, porque el cielo es Dios mismo y ha venido a mi corazón. Entonces, en este momento es donde Jesús quiere comenzar esta irrupción de la eternidad en nuestra vida con esta pregunta: ¿me amas? ¿Por qué? Porque si alguno me ama, acoge mi palabra, acepta mi palabra, me acepta a mí, abre su corazón, dispone su vida, acoge, si no dócilmente, si no plenamente, empieza a encontrar en esta voz, en esta persona que es Jesucristo, en esta palabra viva, empieza a encontrar que al recibirla en el corazón recibe consuelo y hasta vitalidad y esperanza. Si alguno me ama, si alguno me recibe, entonces en su corazón puedo depositar mi palabra, guarda mi palabra, y entonces mi Padre empieza a desplegar su paternidad. Mi Padre le amará, es un despliegue. El reino de Dios anunciado por Jesús no es más que, es la oferta de paternidad. Si alguno me acoge, mi Padre puede desplegar su paternidad, todo su favor sobre de él. Y haremos nuestra morada. Y dice, y vendremos a él y haremos en él nuestra morada. Por eso es tan importante no me entiendes, sino Pedro, me amas, porque si me amas, mi palabra empieza a ser sembrada en tu corazón como tierra fértil, donde empieza a dar fruto y mi Padre puede desplegar su plenitud en tu vida. Y luego dice también el Evangelio de Juan, dice, porque amo a mi Padre. Aquí vamos a juntar, miren, les voy a invitar a que leamos Juan 14:31 y Juan 8:29. Vayamos para allá. Juan 14:31 y 8:29. Dice así el primer pasaje. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Y leemos el 8:29, donde dice, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Si nosotros juntamos estos dos versículos, podemos decir, escuchamos a Jesús decir lo siguiente: porque amo a mi Padre, hago siempre lo que le agrada.
Y aquí podemos darnos cuenta cómo la obediencia de Jesús, antes que nada, es amor. La obediencia de Jesús no es la obediencia fría del soldado, del sirviente que recibe una orden y entonces la lleva a cabo. No, antes que nada es amor. Porque amo a mi Padre, hago siempre lo que le agrada. Este es, podríamos decir, como la conclusión, la manera de juntar estos dos versículos y podemos escuchar a Jesús como dice, porque amo al Padre, hago lo que le agrada a Él, hago siempre lo que a Él le agrada. ¿Qué significa esto? Esto es algo muy hermoso, muy importante, que tiene que ver directamente y fuertemente con nuestra propia vida hoy. ¿De qué se trata vivir? Miren, aquí encontramos lo que significa ser hombre en plenitud, lo que significa ser hombre, hijo de Dios o hija de Dios. Cuando hay una unidad entre lo que al Padre le agrada y mi manera de vivir, esa es la plenitud de la vida, es la plenitud de ser hombre. ¿Qué es ser hombre? ¿Qué es encontrar la plenitud de lo que se trata vivir? Hace poco hablaba con alguien que comentaba que ha perdido el sentido de la vida, la alegría de vivir, que no encuentra el para qué está aquí. Todo lo contrario a esto, la plenitud de vivir, la plenitud de ser hombre, de ser hijo de Dios, es que mi vida, no por una obediencia de que conozco el mandamiento o los mandamientos y entonces hago conforme los mandamientos de Dios, no, sino porque al acoger a Jesús, al guardar su palabra, como Él ha hecho su morada dentro de mí, y al darme cuenta de esto, yo encuentro mi morada dentro de mí donde el Padre la ha hecho. El amor, que es lo que verdaderamente une, miren, el amor arrastra, el amor atrae, el amor une, el amor transforma en su misma naturaleza todas las cosas, como el fuego. El fuego transforma las cosas, todo lo que el fuego abraza lo transforma en su propia naturaleza. Así es el amor es el fuego consumidor que es Dios. Entonces, yo hago siempre lo que le agrada, significa esta unidad simple y al mismo tiempo profunda y tan hermosa, que es nuestra verdadera herencia, que es nuestra verdadera vocación, que es nuestro verdadero llamado, que este es el reino de Dios, esta es la nueva criatura, esta es la vida en Cristo, donde mi vida entra en una armonía tan hermosa con lo que le agrada al Padre. Porque amo a mi Padre, hago siempre lo que le agrada. Y no porque hay dos pasos. El primer paso es amar a Dios y entonces tengo el mandamiento de amar a Dios y luego tengo el mandamiento de hacer lo que le agrada. No. Este encontrarnos, este encuentro con el rostro de Dios. Por eso es para Jesús tan importante, Pedro, me amas, porque el que me ama acoge en su corazón esta oferta de reino. Mi Padre despliega su paternidad, toda su herencia, y el amor trae como fruto esta armonía tan hermosa de hacer lo que al Padre le agrada, de ser lo que el Padre quiere que sea yo, de ser lo que verdaderamente soy en Cristo, de ser hijo de Dios, de ser lo que el Padre ha dado a luz en Cristo para ti y para mí, hermanito.
Haz lo que te indique el amor, lo que el amor te muestre. Quiero poner un ejemplo de esto. Eh, Tengo varios ejemplos y no quiero entrar en tanto detalle con el ejemplo. Son mucho más complejos de lo que voy a decir, pero solamente es para ilustrar. Alguna vez alguien, eh, una chica, me decía que eh, tenía ya un fuerte deseo, un fuerte impulso. Esta chica estaba enamorada y pensaba que ya era el tiempo para salir de casa y ir a vivir con su novio o futuro esposo. Pero al mismo tiempo tenía la reserva de que esto iba a ser muy fuerte y muy doloroso para su mamá. Al ver las cosas así, me preguntaba qué es lo que había que hacer. Si seguir el fuerte deseo que ella tenía, buscar lo suyo, lo que a ella le convenía, o al contrario, pensar primero en su mamá. La respuesta no parecía fácil, pero en el espíritu el amor nos ilumina. Y entonces lo que el espíritu nos dice en casos así es, haz lo que te muestre el amor. ¿Qué es lo que muestra el amor? Y dialogando salía casi naturalmente la respuesta. Pues ¿qué tal si esperas un poquito? Porque ¿qué es lo que te muestra el amor? Traer un fuerte dolor a tu mamá o tratar de esperar en el Señor que se den las cosas de tal modo que puedas hacer esto que sientes ya tu impulso y que crees que ya es el tiempo. Haz lo que te muestre el amor. Y así fue. Solo esperar un poquito más, unas semanas, unos meses, porque miren, cuando somos guiados por el amor, todo se hace relativo. Una de esas cosas que se hacen relativas es el tiempo. Sin el amor uno puede decir, ay, esperar un año. En el amor es como un abrir y cerrar de ojos. Cuando uno es guiado por el amor y dices, bueno, puedo seguir mi propio deseo y mi solo deseo, solo lo que yo quiero, pero por amor voy a esperar. Y pasó un tiempo, yo creo que breve, y se lograron las dos cosas. La situación era mucho más compleja de lo que estoy diciendo, pero es para ilustrar. Haz lo que te muestre el amor. Decía San Agustín, ama y haz lo que quieras. Y lo decía en este sentido. Porque amo a mi Padre, mi vida camina por el camino que le agrada al Padre. De modo que hacer lo que le agrada al Padre, he ahí nuestra plenitud, lo que es ser hombre en plenitud. ¿Y cómo se da esto? De la siguiente manera. Dice la escritura en Hebreos capítulo, te estoy buscando la cita, dice así, porque Dios es fuego consumidor, y está citando un pasaje de Deuteronomio. Nuestro Dios es un fuego devorador, dice otra traducción, fuego consumidor, un fuego de amor que transforma en sí mismo todo lo que toca. Hace un momento lo decíamos. Estamos citando Hebreos 12:29, que a su vez está citando Deuteronomio 4:24. Nuestro Dios es fuego que consume, es un fuego que transforma en sí mismo todo lo que toca. Esto es muy importante.
Dios es fuego consumidor, diciéndolo en palabras conforme a lo que venimos compartiendo en la congregación, lo que el Espíritu nos ha mostrado, es Dios es un amor que transforma en sí mismo todo lo que toca. Si seguimos el hilo, ¿por qué Jesús, en la plenitud de su victoria sobre de la muerte, inaugurando un nuevo reino, una nueva creación, un nuevo hombre, un nuevo hombre que nace del Espíritu y vive por el Espíritu? Porque la pregunta es, ¿me amas? ¿Por qué lleva a Pedro? Miren, es el final del Evangelio y después de todo este caminar, es como que lleva a Pedro aparte, eh, y esto nos hace recordar lo que dice el profeta: y la llevaré al desierto y le hablaré al corazón y me desposaré con ella. Recuerdan el profeta Oseas. El desierto, el lugar donde nacen los profetas, donde se hacen los profetas, donde uno tiene la experiencia de Dios, del encuentro con Dios. Como dijera un hermano, nadie se emborracha con la palabra vino. Hay que beber el vino para experimentar esta alegría. Y estamos hablando no del vino natural, sino del vino que es el amor de Dios, la nueva vida, el Espíritu Santo. Entonces, como si Jesús llamara como aparte, lo lleva al desierto, lo lleva a su corazón, al corazón de Jesús y al corazón mismo de Pedro, porque nuestro interior es este lugar de encuentro, este desierto, este lugar donde Jesús habla es tu propio interior, nuestro propio interior. Lo llama, lo enamora, y Pedro, que era un arrebatado, uno que todavía, la personalidad de Pedro era todavía la de el héroe arrebatado que voluntariosamente quiere hacer las cosas, cumplir lo que su maestro quiere, lo quiere cumplir en sus fuerzas. Jesús, después de todo el evangelio, de todo el derramamiento de su amor, lo llama aparte, lo lleva a su corazón y le hace la pregunta: ¿me amas? Porque este amor es fuego consumidor, fuego devorador. Es un amor que transforma en sí mismo todo lo que toca. Y esto es maravilloso, porque la vida cristiana, la vida espiritual, la espiritualidad no es un afán de nuestra sola voluntad, un ejercicio de la voluntad que arrebata y consigue y logra y conquista estas grandes metas que anhela. No. Jesús sutilmente, amorosamente, va haciéndose lugar en nuestro corazón para poner allí su morada, y Él es fuego que transforma en sí mismo todo lo que toca, todo lo que consigue que le dé lugar. Y por eso es que uno empieza a ser la imagen viviente del invisible. Y uno empieza a escuchar la voz de aquel que es el silencio. Y por eso para Dios es tan importante que hombres y mujeres demos una respuesta a esta pregunta. Pon tu nombre: Mari, Sarita, Bere, Lolita, Reina. Pon tu nombre, o David, o Bartomeu, o eh, eh, Aldo, Juan, Luis, lo que quieras. ¿Me amas? Y si seguimos todo el hilo,
es una maravillosa, es la delicia de este fuego divino, este abrazo que nos contiene. Dice también la Escritura, estáis muertos y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. De repente como retomamos, recuerden que en la espiritualidad, lo que aparentemente parece repetición, no lo es en el fondo. En, en las cosas que tienen que ver con el corazón del Padre, lo que aparentemente es repetir, es como un movimiento circular, un retomar y profundizar y despertar y tocar y retomar y saborear y ahondar en una realidad que no está tan en la superficie y en la cual como que hay que eh, detenerse con paciencia, con quietud. Estáis muertos y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Podemos juntarlo con otro pasaje, eso está en Colosenses 3:3. En 1 Corintios 15:31 dice el apóstol Pablo, porque yo muero cada día, yo disminuyo. Es muy conocido que en el cristianismo a veces se insiste mucho en esto de negarse a sí mismo. Pero si no lo explicamos y si no lo vemos en el espíritu, volvemos a caer en un ejercicio de la voluntad sola. Cuando es casi fruto del amor. Este fuego que consume hace que todo lo adámico, todo lo antiguo, todo lo viejo disminuya, nos despojemos, nos neguemos, nos despojemos de todo aquello, pero no como un ejercicio voluntarioso, sino como un fruto de un fuego que sutilmente, amorosamente, pero arrebatadoramente va quitando todo aquello que podría convertir en un lastre. Y por eso podemos concluir con lo que el apóstol dice. No soy yo ya quien vive, es Cristo quien vive en mí. No quiero vivir ya más mi propia vida, sino la vida de Jesucristo en mí. Vamos a detenernos aquí, hermanos, vamos a orar. Padre, queremos darte gracias. Gracias por tu palabra, gracias por la vida de mis hermanos. Padre, pon tu mano en cada uno de mis hermanos. Pon tu mano en cada corazón. Pon tu mano en cada uno de ellos, tu mirada. Que tu amor, que es como fuego, abrace por completo la vida de mis hermanos y encuentren en ti la paz y la alegría y la certeza para vivir. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús.